Pues bienvenidos a un episodio más de Bebés de Luz. El día de hoy vamos a hablar del autosabotaje y para este tema invité a mi amigo César Campos. César, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, Lalito. Aquí muy honrado de tu invitación. Agradezco muchísimo me hayas tomado en cuenta. Y pues bueno, tiene muchísimo que ver lo que estás comentando el tema del día de hoy con lo que se hace de este lado. Pero pues aquí todo abierto, platícame. Claro, oye, es que a ver, creo que muchas personas, seguramente tú también, porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por esta cuestión del autosabotaje, ¿no? O sea, como tenemos una meta, estamos a punto de lograr algo y de pronto, ching, como que no se nos da. Y así nos pasamos en un ciclo a veces interminable, en un loop interminable de que queremos hacer algo y lograr algo y no se nos da. A veces es una cuestión laboral, profesional, a veces también es una cuestión como del amor, pero a veces, o sea, pero estamos así como a veces en ese ciclo interminable que nos cuesta mucho romper, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, me es muy familiar ese tema de entrada, ¿no? Ajá. Por supuesto, todos hemos pasado por estas cuestiones, por estas situaciones en las cuales de repente no somos conscientes de lo que queremos y cuando estamos a punto de lograrlo, somos nosotros mismos quienes nos metemos el pie, somos nosotros mismos quienes nos encargamos de no brillar al 100%. Estamos tan acostumbrados en esta situación cíclica que llega un momento en el cual, Lalo, está complicado incluso hacerte consciente de las cosas. Entonces, es aquí donde necesitamos que alguien llegue y te platique, te pregunte ¿qué quieres de entrada? Porque muchas veces vamos por la vida asumiendo que queremos llegar allá, pero realmente lo que quieres es llegar del otro lado. Entonces, sí, de repente es complicado. Oye, y es que muchas veces, no estamos en una situación así tan cíclica que de pronto ya lo aceptamos como una verdad absoluta, ¿no? Entonces como ya. Y una constante. Yo no voy a tener éxito en esto y entonces ya, o sea, el éxito no es para mí, ¿no? O el amor no es para mí, o esto no es para mí, porque ya, o sea, te enrolas tanto en esa mentalidad que pues ya lo aceptas como una realidad ahora sí que permanente casi en tu vida, ¿no? Por supuesto. Llega un momento, Eduardo, en el cual tú vas andando y cuando tú estás a punto de lograrlo, nosotros mismos somos los que de repente llegamos, volteamos, queremos crear algo y a la hora de empezar a punto de lograrlo, nosotros mismos somos los que no nos gusta no nos gusta brillar. Al final de cuentas, la humanidad está de alguna manera programada para estar aplaudiendo el éxito de los demás. Estar aplaudiendo oye, qué padre que lograste tu meta, oye, qué padre que te compraste el coche, oye, qué padre que te compraste la casa. Pero ¿y tú cuándo te vas a aplaudir? ¿No? ¿Cuándo vas a luchar por lo que realmente vas? De repente tenemos una meta, es como si estuvieras en las carreras. Llegas y quieres llegar a la meta. La meta es el sueño que quieres, pero llega un momento en el que llegas estás como muy consciente de que quieres llegar allá y empiezan a salir las situaciones que tienes que estar brincando, las situaciones que de repente quieres lograr llegar y se te empieza a complicar, de repente empiezas a tener una situación complicada y de repente dices, ay, ya me caí 3 veces. Mejor ya no. Mira, la verdad es que como que, la verdad, no era como mi sueño, ¿no? Entonces, no pues ya sé. Y así vas por la vida, o sea, una y otra vez saboteándote, una y otra vez. Entonces, sí, definitivamente somos los creadores de las cosas padres. A mí me gusta llamarlo las cosas creadoras y las no tan creadoras.
o en lenguaje coloquial es las chingaderas y las chingonerías, ¿no? Entonces, al final, nosotros mismos estamos recargados todo el tiempo de querer crear cosas padres y querer llegar y sí puedo y voy. Y de repente empiezas es una carrera y de repente esta carrera se empieza a complicar porque se empieza a hacer más grande, el objetivo se empieza a hacer más y más hacia atrás y tú te empiezas a cansar y de repente dices, ya casi lo logro. Y cuando estás a punto de lograrlo, te quedas ahí en la orillita. Ya no llegas. ¿Por qué? Porque ya te cansaste, porque te hartaste, porque no sé si has visto de repente este meme en donde estás como hay dos personas que están excavando, ¿no? Excavando y que de un lado se ven que hay un chorro de diamantes y de este lado solamente hay uno. Entonces llega y ve uno, está a punto de llegar y se cansa y dice, no, ya no. Sí, y no se cansa y viene la recompensa absoluta. Entonces siento que de alguna manera tenemos que programarnos a creer en nosotros mismos y no sabotearnos. Ese es como la clave, yo siento. Oye, pero a ver, vamos a ir identificando algunas actitudes o cuestiones que representan el autosabotaje, porque creo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. O sea, siento que es tan inconsciente que a veces ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos creo que es cuando la procrastinación. Sí, por supuesto. El estar ahí perdiendo el tiempo, que si tu Netflix... Somos especialistas. Que si nos encanta, ¿no? Que dices, oye, ese tiempo que lo dedicamos a maratonear esa serie, a acabarnos esa temporada en un día, si lo abocamos a lograr nuestros objetivos o nuestras metas, tal vez podríamos lograr más cosas. Y mira, cuando las logremos, de todas maneras te puedes regresar a ver la serie y no pasa nada, ahí va a estar. Exacto, sabes, para mí es bien importante, primero que nada, saber qué queremos. Vamos por la vida, Eduardo, Paso 1. Asumiendo que queremos algo. Y cuando estás a punto de lograrlo o cuando estás ya logrado, volteas y dices, híjole, pues así como que me vibraba mucho. Ya no. Pues ya no. Digo, ya lo logré, qué padre, ¿no? Pero pues de alguna manera creo que, podría haber hecho algo diferente. Siento que todo el tiempo estamos una y otra vez buscando el sueño, pero muchas veces no sabemos ni cuál es mi sueño. Y eso creo que deriva mucho de que muchas veces no nos conocemos. O sea, nos falta mucho autoconocimiento, como que esta parte de la introspección, como que no la tenemos muy dominada, no se acostumbra, ¿verdad? O sea, creo que culturalmente no estamos acostumbrados a la introspección, a meditar, a cuestionarnos a nosotros mismos, y simplemente vamos así como que con el flujo, ¿no? Vamos así con la manada de que escuela, prepa, universidad, trabajo, te casas, tienes hijos, te divorcias y te mueres y ya, o sea, y ahí quedaste. Y no nos detenemos como un momento a ver, esto es lo que quiero, esto es lo que de verdad pues me llena o representa algo importante verdaderamente para mí, porque al final del día a lo mejor para alguien es importante tener una familia, pero a lo mejor para otra persona es importante el éxito profesional, a lo mejor para otra ninguna de las dos, a lo mejor el simplemente vivir feliz y tranquilo es como su máximo. Entonces, pero muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque nos vamos así como que en automático, ¿no? Claro, llega un momento en el cual perdemos nuestra autenticidad, Eduardo. Ese es el tema y el meollo del asunto. Cuando nosotros no sabemos ni siquiera quiénes somos, por querer complacer a los demás, te olvidas de ti. Nos perdemos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, para mí es importantísimo hacer esta conexión, saber qué quiero, para dónde voy, cómo hacerlo. Las herramientas, pues bueno, son varias, pero al final de cuentas, siento que primero que nada es conectarte contigo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando sí sabemos a dónde queremos llegar, pero nos da miedo? Porque esa es otra también, que dices, oye, sí, yo quiero llegar de aquí de punto A a punto B, pero híjole, qué miedo, no me quiero lanzar. Y también ahí empieza esto del autosabotaje, empiezas a buscar excusas,
empiezas a decir, no, mañana el gym mejor mañana, porque hoy fíjate que es el cumpleaños de mi amigo y va a haber tamales, entonces no, igual mañana, pero ¿sabes qué? Mañana pues va a haber reunión en el trabajo, entonces pues, tampoco voy a poder empezar, entonces igual y mejor la próxima semana, y así nos vamos, ¿no? Todo el año queriendo hacer la dieta, por ejemplo. Y nunca se hace. Y nunca se hace. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Pero también... Exacto. Para mí esa situación es como muy, muy específica y muy directa. Definitivamente, cuando queremos hacer algo y nosotros mismos somos los que empezamos a decir, ay, pero qué miedo, pero qué onda, pero cómo. Simple y sencillamente, a mí me gusta como traducir esto a lo cotidiano. Y te voy a platicar. No sé si llegaste a ver la película de Intensamente. Sí, la vi. Esta de Pixar. Y hay otra que se llama Soul, que también es de Pixar. Buenísima, buenísima. Entonces, aquí retratan dos cosas que el ser humano tiene. Las personas, siempre el ser humano se maneja del que piensa y el que siente. El que siente, al final de cuentas, es el alma, Eduardo. Y el que piensa es el ego. El que piensa, ahí viene como los 5 monitos, más aunados otros, ¿no? Viene el juicio, viene el enojo, viene el miedo, viene la incertidumbre, viene el disgusto, el desagrado, la tristeza, la alegría. Todo lo manejamos desde la cabeza. No sé si de repente tú vas por la vida y dices, me acaba de salir una oportunidad de oro. ¿Y cuál es esa oportunidad de oro, Eduardo? Me voy a ir a un crucero por el Mediterráneo 25 días. Y adentro dices, ¡pum! Se hace una erupción, pero espectacular, en donde dices, pero por supuesto que me voy, ¿no? Y de repente empiezan los días a hacerse más cortos y empiezas a pensar, pero ¿y con quién voy a dejar al perro? Pero ¿y mis papás no se llegarán a poner mal? Y si allá, ahora que supimos que en Europa estaba como más fuerte el tema del COVID, y si cuando regrese en el trabajo que estoy me dicen que ya no ocupa. Y si me voy, y si... Entonces no, empiezas oye, y si choca como el Titanic y me hundo. Y ya valió, ¿no? O sea, sí, ¿no? Te empiezas ya... Empiezas a irte así, pero al extremo. ¿Sabes por qué hacemos eso? Por miedo, o sea, por buscar excusas. Por miedo y buscar excusas, Eduardo, pero al final de cuentas es importantísimo comentarte esto. El cerebro siempre quiere ponernos a salvo, ¿ok? El cerebro siempre quiere que tú estés bien. Por una razón. Cuando el cuerpo se muere, el cerebro se muere y ya valió, ¿ok? Pero cuando el cuerpo se muere, ¿y qué es lo que queda? La energía, que en este caso es el alma, ¿no? A mí me gusta pensar que es como el alma. Y de repente, no sé si has visto en Facebook, en Instagram, en todas estas plataformas que hay muchísimos memes en donde está el cerebro y el corazoncito peleando siempre. Ojalá, sí, ajá. Y siempre el cerebro quiere que este no haga algo y el otro, así con su cara de buena gente, se voltea, le da un besito y se va y lo hace, ¿no? Y el cerebro se queda así con cara de, pero ¿cómo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Cuando nosotros hacemos las cosas desde lo que sentimos y acallamos lo que pensamos, el resultado es mágico, Eduardo. Pero cuando estamos queriendo hacer algo y le das cabida a que pienses, terminas no haciéndolo invariablemente. Entonces, siento que de alguna manera todos estamos de alguna manera conectados con lo que pensamos y no lo que sentimos. Al final, cuando nosotros nos morimos, ¿qué es lo que trasciende? El alma, ¿no? Y se queda en registros akáshicos, se queda registrado en muchas cuestiones. Pero es ahí donde volteamos y decimos, ¿qué es lo que realmente a mí me está hirviendo por dentro para poder hacerlo? Y muchas veces no sabemos ni siquiera qué es más, no sabemos ni siquiera qué queremos.
Claro. para pronto. Entonces, yo siento que de alguna manera lo que necesitamos es hacer conciencia de lo que queremos, pero haciéndole caso a lo que sentimos, no a lo que pensamos. El resultado sería fantástico y siempre vamos a tener miedo y cautela, y eso es muy bueno. Pero cuando ya hay algo que no haces porque tienes miedo de hacerlo, está complicado. Siento que ahí es donde perdemos toda la humanidad. Claro, pero es que justo esa es una creo que de las causas principales también del autosabotaje, ¿no? O sea, el miedo, por ejemplo, al fracaso o el miedo a de pronto a los cambios, que también a veces, pues también a muchos nos dan miedo, ¿verdad? O sea, el de pronto cambiar tu status quo y que las cosas cambien drásticamente también es algo que nos da miedo y muchas veces por eso también aplazamos o vamos ahí como dejando así, alargando el lograr X o Y o el hacer X o Y cosa, ¿no? Me queda clarísimo, pero es ahí donde necesitamos apaciguar la cabeza, ¿sabes? Algo que necesitamos es ponerle un freno de mano o tener a nuestra bestia, ¿no? Tener a nuestra bestia amarrada, ¿sabes? Sí. El ser humano, cuando es consciente de todo lo que está creando, el resultado es mágico. Pero cuando eres consciente de que no avanzas por más que haces, es porque no estás haciendo las cosas bien. Para mí la definición de locura, Eduardo, es querer tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Entonces se te va la vida y de repente tienes 15 años y quieres llegar a hacer algo y ya se te llegaron los 30 y de repente estás en estos 45, pero cuando te dicen, oye, escucha este podcast, o oye, ve con un psicólogo, o oye, o sea, mil cosas y no quieren hacer algo, Eduardo, siento que entonces el peor enemigo es el mismo ser humano. Es que muchos estamos en esa situación, ¿no? O sea, muchos de verdad somos nuestro peor enemigo porque nos dejamos dominar por el miedo, ¿no? O sea, creo que eso es también una razón, ¿no? Muchas veces dejamos que el miedo nos domine y te consume, ¿verdad? O sea, te ahogas. O sea, yo sí he estado en momentos en los que te sientes ahogado, o sea, te sientes verdaderamente una sensación de que te falta casi el aire del miedo. Claro. Y muchas veces es complicado porque no sabes cómo resolverlo, ¿no? ¿Cómo lo vences? O sea, ¿sabes? Es un trabajo arduo, es un trabajo complicado, o sea, porque es poquito a poquito, ¿no? Cuando le quitamos el sentido que tenemos de miedo a no hacerlo, es cuando se hacen cosas espectaculares. Cuando haces las cosas y tienes miedo de hacerlas, pero terminas haciéndolas, híjole, es ahí donde vienes a ser aliado al miedo y no un obstáculo para no hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando tú te atreves con todo y medio y te agarras todo y te abrazas y dices, pues ahí voy, y te avientas, sí. Siempre cuando tú eliges hacer algo, el mecanismo siempre se va a presentar. O sea, aunque no tengas aunque no tengas ni idea de cómo vas a hacerlo, pero para tener un resultado, invariablemente, Eduardo, vas a tener algo muy bueno que te va a dar la posibilidad y oportunidad de crear nuevos resultados. Y muchas veces, si tú tienes la intención de hacerlo, el mecanismo se va a presentar y tú te vas a dar cuenta. Aquí simple y sencillamente es acallar la cabeza, abrazar y darle un apapacho al corazón para tener el resultado que quieres. Y de eso se trata. Esto se trata de eso, simple y sencillamente de volver a creer en ti para crear. Esa es la situación. Eso es a lo que venimos. De hecho, fíjate que ahorita que mencionas eso de hacer las cosas que te dan miedo, yo en algún punto de mi vida como que establecí eso como mi filosofía, ¿no? Como que, ok, si me da miedo o me causa inseguridad, lo voy a hacer. O sea, como que ese va a ser como mi cue, mi marca para justo sí hacerlo, ¿no? O sea, si hacer esto me causa conflicto o miedo, inseguridad, pues lo voy a hacer para justo enfrentar
esa inseguridad o ese complejo o eso que te provoca hacer X o Y cosa, ¿no? Y la verdad es que me resultó bien, o sea, me ha resultado bien, o sea, genuinamente llegó un punto en que pues ya, creo que he llegado a un punto en que ya, pues, ya no tengo esa sensación como de hoy, como de miedo, ¿no? Como de hoy voy a hacer esto, pero no sé, pero digo, obviamente siempre hay cosas que te dan miedo, que Y te van a inseguridad, siempre el pero miedo va a existir. se disminuye, o sea, se disminuye mucho esa sensación y cuando enfrentas, como tú dices, ese miedo. Al final de todo, queremos muchas veces tener un resultado, pero al final de cuentas terminamos no haciéndolo, pero por el qué dirán, por el es que van a pensar que no lo logré. Cuando acallas todo eso, todo ese ruido que está a tu alrededor y tú crees en ti, te voy a decir algo. Los seres humanos estamos diseñados a venir a vivir esta vida terrenal para equivocarnos. A eso venimos, a equivocarnos. ¿Sabes para qué? Pues para aprender. ¿no? Nuestros errores. Para aprender, simple y sencillamente. Cuando nosotros llegamos aquí, en la película de Soul, en donde se retrata perfectamente bien esta situación, las almas vienen aquí a aprender algo, ¿ok? Y muchas veces vas por el rumbo y dices, pero ¿cómo terminé en esto? ¿No? Claro. Te voy a decir algo. Cuando terminas de hacer una sinergia buena con el cerebro y le haces caso al corazón, hazle caso a lo que sientes, a tu intuición. El alma es la que te está guiando por los lugares a donde tú tienes que ir a aprender. Suéltalo, abrázalo. El alma sabe qué hacer y sabe para dónde tiene que ir para que aprendas para que termines de hacer la misión que tienes que hacer. Simple y sencillamente. Suéltalo y el resultado siempre llega. Te lo aseguro. Sí, es que claro, muchas veces no, más bien, no estamos acostumbrados, como tú dices, a seguir nuestra intuición, o sea, porque nunca nadie nos enseña, ¿verdad? O sea, siempre es como, nos enseñan a mentalizar todo, o sea, que justo todo pase por el razonamiento y todo pase por el cerebro y entonces actuamos en base a eso, o sea, en realidad nunca nos enseñan a confiar en nuestra intuición, nunca nos enseñan a confiar en como tú dices, en nuestras emociones o en lo que te vibra o en lo que... Entonces, pues creo que a veces es complicado llegar como a ese nivel de conciencia. Y perdón que te interrumpa, Eduardo, pero eso lo aprendemos desde chavitos. O sea, en casa, nuestros papás nos enseñaron a hacer eso, nos enseñaron a ser como demasiado consciente de las cosas y no es así de piensa lo que vas a hacer cuando nos regañaban, ¿no? Sí, claro. Desde esa perspectiva, sí, tenemos miedo al autosabotaje y de repente no tenemos el resultado que queremos. Hay muchísimas herramientas, como te comento, para poder acallar la cabeza, hacerlos tus cuates y no estar peleando contra ellos. Porque cuando lo haces desde la resistencia, Eduardo, es como cuando te decía tu mamá, no le hables a esa muchacha, que era tu subconsciente que decía, no le hables, pues agarrabas, y te la hacías tu hermana, ¿no? O sea, era así de, y aquí mi amiga, mi comadre, o sea, ¿no? Así. Cuando nosotros decimos, y no luchamos desde la resistencia, sino desde la razón y desde lo que sientes, es decir, ok, hoy me doy cuenta que no me lleva a nada estar aferrado a esto. Prefiero soltar para poder crear algo nuevo. Y algo que me empiece como a encaminar a donde quiero llegar, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que lo principal es, uno, intentar tomar conciencia de cuando estamos autosaboteándonos y pues tomar conciencia, analizar y después pues ir aceptando, oye, ok, sí me da miedo, ok, esto sí me da inseguridad, oye, ¿sabes qué? A lo mejor esto me causa, a lo mejor mi autoestima no me da para hacer esto o aquello, para lograr esto o aquello, porque a lo mejor tengo que trabajar en ella. Entonces,
y tomar acción, ¿no? Pero tiene muchísimo desde la cuna en la que venimos, ¿ok? Tiene mucho desde lo que la familia nos inculca, desde cómo te tienes que comportar, qué no tienes que hacer, y terminas haciendo algo, pero de alguna manera es estar como guiando, ¿no? No querer que la gente haga lo que las personas quieren. Cuando terminas de hacer eso, pues es como si tuvieras a un animalito enjaulado. Abres tantito la puerta y ¿qué es lo primero que va a hacer? Salir corriendo, ¿no? Entonces es empezar a guiar. Acabo de leer una frase que me pareció súper coherente con lo que estamos hablando el día de hoy. Y todo esto viene a base de la conciencia. Dice, el paracaídas funciona igual que la vida. Entonces yo dije, ¿cómo que funciona igual que la vida? Dice, claro, es como la vida es como el paracaídas. Si no se abre, no funciona. Entonces, yo siento que de alguna manera es estar buscando y creando y haciendo y buscando aquellas cosas que es lo que te limita y ver lo que te limita, el por qué te está limitando. Y lejos de resistirlo, hacerlo tu amigo, entender el por qué lo estás resistiendo para que tú puedas luchar. Porque muchas veces, por el simple y sencillo hecho, un ejemplo burdo, cuando la gente llegaba y te decía tu mejor amiga, oye, no le hables a él. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque es mala onda. Pero es que a mí no me ha hecho nada. No, es que no le hables. Y tú volteabas y decías, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás pidiendo que...? Y muchas veces lo hicimos. No le hablábamos, pero porque le comprábamos el cuento el de al lado, ¿no? Claro. Y de repente cuando volteas y dices, oye, me di la oportunidad y íbamos caminando, hicimos una fila y en esa fila estuve platicando con él y me parece una persona pues buena onda, de valores. Es ahí cuando volteas y dices, chin, me equivoqué, ¿no? Entonces, siento que nosotros manejamos estas situaciones del autosabotaje. Ponte a pensar, lo que a ti te da miedo hacer, muy seguramente tienen los mismos temas atorados en familia. Claro. En casa lo aprendiste, lo adoptaste y seguiste caminando. Y te compraste todos esos cuentos, pero si te los sacudes y dices, a ver, vamos a ver por qué este señor no quiere que le hable a esta señora, y empiezas a darte cuenta que esta señora te empieza a dar seguridad, te empieza a dar la oportunidad de creer y de crear y de hacer y de ponerle y darle la vuelta. Siento que es nada más cuestión de cambiar el switch. Sí, en psicología creo que eso lo llaman como el deber ser, ¿no? Que tienes el deber ser, que son como todo este cúmulo de, de educación que te dan de educación, más reglas, más la moral que te enseñan en tu casa, entonces como el deber ser, entonces todo eso es como nuestro reglamento que tenemos en nuestro cerebro, que nos los implantan, y entonces a veces es difícil romperlo, ¿no? Porque pues lo traes implantado, como tú dices, desde chico, te crían con ciertas reglas y con cierta forma de pensar, y entonces cuando esa forma de pensar no concuerda o no hace match con lo que tú eres, pues entonces ahí es cuando empiezan muchos problemas, ¿no? Porque entonces es romper como todos estos aprendizajes, ¿no? Que tenemos ahí programados, estas programaciones que le llaman también. Pero son vivencias plantadas. O sea, porque ni siquiera las vivimos. Por ejemplo, mi papá en su momento me decía, es que no salgas. Mi papá fue policía, ¿no? En su momento. Entonces, él sabía todo lo que sucedía en la calle de noche. Entonces era, papá, ¿me dejas ir a una fiesta? No, pues no. Bueno, llegas a las 10 de la noche. Y yo así de, papá, pero en el antro abren la pista a las 12. No manches, ¿no? Entonces me decía, pues, entonces dile a tu hermano si quiere ir. Bueno, para convencer a mi hermano era una tortura. Pero cuando llegábamos, mi papá era así de, es que yo no quiero que salgan porque en la calle podría existir, podría ser, hasta que un día me harté y le dije, papá, deja que me caiga. Y si me caigo, me podré levantar, y si no puedo, te llamaré, pero déjame vivir mis propias experiencias. Sí. Y de alguna manera tener mi propio acervo de situaciones, pero mías, no compradas. Entonces,
Lastimé mucho esa vez a mi papá, pero siento que de alguna manera le empecé a dar valor a lo que hacía, y pues bueno, siento que de alguna manera aún no he llegado a donde quiero, te lo aseguro. No he llegado a donde quiero, pero siento que estoy por el camino correcto. Pero vas en el camino. No, y tienes mucha razón. Digo, al final del día, pues los padres muchas veces por protegernos, ¿no? Muchas veces nos inculcan o nos meten ciertos miedos, ciertas ideas. Eh, pero bueno, pues ahora sí que está en nosotros el trabajar, el identificarlas, hacerlas conscientes y romperlas, ¿no? Al final de cuentas, ellos vivieron, ¿no? Vivieron lo Ellos suyo, lo que vivieron. les tocaba, y entonces a uno le toca vivir otras cosas y aprender. De repente mi hermana le decía a mi papá, pero es que eso es en tus tiempos, ¿no? Y mi papá se enojaba y decía, sí, pues es que es en mis tiempos, no sé qué, pero al final de cuentas mi hermana tenía razón, ¿no? O sea, pues sí, era algo que tú viviste. A lo mejor hoy está más complicada la situación, pero déjame vivirlo. O sea, déjame defenderme, ser consciente, autosuficiente, etcétera, etcétera, para crear algo que sea mío propio. Entonces, cuando le empiezas a dar esa visión a lo que estás creando, empiezas a darle un sentido diferente. Cuando eres consciente que las limitantes que tienes es porque están implantadas con un chip desde chavito. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que de repente me decían, es que César, si tú en este momento tienes un muy buen trabajo y te está yendo bien económicamente, claro. ¿Por qué lo vas a dejar? ¿Por qué lo vas a dejar? Pero no puedes tener una pareja. Y yo así de, como, ¿por qué no? ¿No? Empecé a hacer actividades, entré a coaching, tomé terapia psicológica, empecé a adentrarme hacia mí, empecé a meditar, empecé a hacer cosas y las respuestas empezaron a llegar. Y hoy me doy cuenta que el ser humano está capacitado total y absolutamente para tenerlo todo en la vida. Entonces aquí es venir a romper este paradigma de abrazar lo que realmente quieres, el resultado, y llegar a donde necesitas llegar. Y puedes tenerlo todo en la vida. Puedes tener el mejor trabajo, la mejor persona, el mejor sueldo, el mejor coche, y lo puedes tener todo. ¿Cómo? Conectando. Esa es la regla de oro. Pero tienes que creer para crear, ¿no? Como dijiste. Creer para crear, literal. Oye, a ver, hablemos ahora de otro tipo de autosabotaje en el amor, en las relaciones, que eso también se da mucho. O sea, uno creo que es el profesional, que creo que a nivel profesional creo que es uno de los más comunes, ¿no? El querer cambiarte de trabajo, pero te da miedo, pero te da inseguridad, pero dices, no, aquí estoy bien, ¿y para qué? Pero no me gusta, no estoy a gusto, pero pues me pagan bien, y qué tal si me voy a otro peor. Creo que es uno de los más comunes, ¿no? El profesional. Y el otro es el de las relaciones, ¿no? Como que en el amor también sucede muchísimo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos dejado pasar personas que, o sea, te haces memoria y dices, y si le hubiera hecho caso, tal vez no hubiera estado tan mal, ¿no? Pero en ese momento buscas excusas, buscas muchas cosas como para hacer que eso no funcione, y luego uno se anda ahí arrepintiendo, se anda de reversa. Claro, queremos echarnos de reversa y la verdad es que muchas veces es bien complicado. Ya no se puede. Mira, soy de la idea que definitivamente, como lo comentas, total y absolutamente consciente, muchas veces estamos en relaciones en las cuales creemos que es lo que merecemos, que no puede haber más. Muchas veces les compras el cuento o tú te cuentas un cuento porque de alguna manera también implantaron sin querer una semillita en tu cabeza y de repente empiezan a germinarla, empiezan a echarle agua y empiezan a crear tus inseguridades. Y muchas veces estamos, primero, para querer crear una pareja, pensamos es que muchas veces nos sentimos pues no merecedores. ¿Cómo? El no merecedor a querer estar en una relación en donde de alguna manera
te sientes como muy feo para esa persona tan guapa, ¿no? O de repente sientes como de, no, pero es que nunca me va a hacer caso. Oye, pues ya tienes el no de entrada, pues ve y en una de esas hasta te dice que sí, te abraza y te da un beso, ¿no? Claro. Entonces, para empezar a querer ir, es como, vas como tentando el pavimento y si pisas y si no te hundes, das un paso. O sea, y cuando nosotros empezamos a hacer eso, es poco a poco. Pero es con demasiada cautela, simple y sencillamente para no salir lastimados y para que nuestro ego y lo que tenemos acá en la cabeza no salga arrastrado, ¿no? Así como de te lo dije, César, que no fueras ahí porque la señorita no te va a hacer caso, ya sabías. Entonces, aquí quiero decirte que los peores enemigos de nosotros mismos somos nosotros mismos, Eduardo. Cuando pensamos que todo mundo merece una pareja espectacular, pero de repente tú no, es ahí donde volteas y dices, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué este sí, yo no? Pero es inconsciente, porque así aprendiste, ¿ok? Entonces es ahí donde empieza el valor propio. Claro. ¿Qué quiero? ¿Cuánto valgo? ¿Hacia dónde voy? ¿Realmente es lo que quiero o realmente no es lo que quiero? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a ver cómo quiero esta relación. No es agarrar lo que haya o lo que queda disponible, es realmente lo que yo merezco y lo que quiero, lo que yo quiero, lo que siempre he soñado, es salir y buscarlo. Entonces, cuando cambiamos ese chip y somos los que vamos a buscar, más no los que estamos esperando que nos busquen, es ahí donde se hace la magia. Vas a encontrar a un igual a ti. Muchas veces también sucede el autosabotaje ya en la relación, ¿no? O sea, cuando ya logras estar con una persona, muchas veces estás y tomas ciertas actitudes que pareciera que nada más estás para ver cómo termina la relación. No, para ver cómo termina la relación. O sea, inconscientemente estás buscando formas de terminar la relación y pones el cuerno y de pronto tienes ciertas actitudes que muchas veces pues hacen que la otra persona truene, ¿no? Y entonces eso también es una forma de autosabotaje. Autosabotaje es de repente querer tenerlo todo, pero no hacerte consciente de los precios que tienes que pagar. De repente dices, quiero esta relación, pero quiero andar de picaflor. Entonces cuando el que está aquí se da cuenta de eso y llega y te confronta y te dice, oye, ¿qué onda? No, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelves a hacer, sí, pues mejor. Ya no le estás jugando. Ya no le estás jugando al buena onda, al valiente, al consciente, ¿no? Mejor tómate realmente el resultado que estás creando y empieza a mover la energía. Y si no quieres estar ahí y estás de picaflor es porque hay algo que no te llena de ese lugar. Es darle las gracias, abrazar el resultado, cualquiera que haya sido, y decirle gracias a lo que fue, gracias a lo que viví contigo, hoy me doy cuenta qué quiero y también me doy cuenta lo que no quiero. Entonces, a partir de esto, quiero empezar a crear algo nuevo, pero también es complicado soltar cuando no estamos seguros ni siquiera de qué queremos. Es que volvemos y volvimos al principio. Exactamente, y cerramos el ciclo porque es justo, a veces no sabemos lo que queremos y entonces nos involucramos a veces con personas que en realidad no es lo que estamos buscando o que en realidad no son para nosotros y ahí la forzamos y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y entonces terminamos con esos resultados, ¿no? Que al final de cuentas, Eduardo, todas las personas, todas las situaciones que llegan, las bonitas, las peores, las complicadas, todas esas situaciones así tenían que ser para que tú aprendieras algo y te están preparando para va a sonar a película, para la gran venida, para el gran recibimiento, porque te está preparando para esa persona que tú estás buscando. Entonces, cuando cambias la perspectiva de todo esto y empiezas a ver situaciones concretas y empiezas a decir, pero es que
no entiendo por qué yo me puedo relacionar con este ser humano, ¿no? Y de repente te das cuenta que el universo es el universo, en la Pachamama, Dios, la Virgen, en lo que tú quieras creer, ¿no? Sí. El Buda, lo que tú quieras creer. Te pone siempre en escenarios similares, simple y sencillamente para saber si tú ya aprendiste la lección. Lección no aprendida, lección repetida. Entonces, pues entonces hazte consciente de lo que estás creando bien y de lo que estás creando mal para que no te estén poniendo pruebas a cada rato, ¿no? Claro. Entonces, ya para cerrar, tips para el autosabotaje. Uno, tratar de tomar conciencia. Si ven que están intentando, como tú dijiste, ¿no? Intenta lo mismo, pues van a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces hay que tomar conciencia. Si ven que no están logrando ese objetivo que tienen o esa meta que tienen, pues hay que analizar qué está sucediendo ahí y después trabajar nuestra autoestima, nuestra seguridad y hacernos conscientes de nuestros miedos, aceptarlos y utilizarlos a nuestro favor, ¿no? Y uno súper importante que no mencionaste, Eduardo, fue saber qué quieres. Eso también, claro. Buscar qué queremos, exacto. Conocer nosotros mismos, el autoconocimiento también es importante. Sí, eso para mí es esencial y primordial. Siento que es algo que es como de todo este listado tendría que ser el primero. El uno, ¿no? el autoconocimiento, claro. Claro, porque del autoconocimiento viene la toma de conciencia, porque como tú ya sabes exacto. Qué quieres, entonces ya sabes, a ver, si yo lo que quiero está para allá, pues entonces, pues, ¿para qué me voy para allá? ¿Qué hago del otro lado? Ni para qué volteo, ¿verdad? Exacto. Siento que somos los co-creadores de nuestro destino. Una parte es como tal el destino y otra parte es lo que quiero aprender de esta situación. Cuando tú eres consciente de esto, el resultado va a ser magistral. Yo siento que de alguna manera todos estamos capacitados a esto, a poder ser conscientes de lo que estamos creando. Entonces, tenemos de repente por ahí velos y creencias muy arraigadas, como lo comenté hace rato. Atrévete a romperlas, atrévete a dar el paso y a crear tus propias experiencias para que tú en su momento, este ciclo siempre va a ser, cuando tú en su momento tengas a un chavito o alguien a quien guiar, le digas, no vayas por allá y el mijo en aquel momento te va a decir, oye, ¿tú qué te metes? Déjame vivir mi vida, ¿no? Claro. Entonces, así va a ser siempre. Entonces, simple y sencillamente es abrazarlo y ver qué queremos, para qué lo queremos y a dónde queremos llegar. Ese es el punto. Excelente. Bueno, pues creo que con esa idea cerramos el día de hoy. ¿Dónde te puede encontrar la gente, César? Platícanos. ¿Tienes una página de Facebook? Claro, pues bueno, mira, vienen muchas cosas. Tengo una página de Facebook que se llama César Campos Paix, es P-A-I-X. Okay. Estoy haciendo terapia con tarot. Pues que te contacten en tu página de Facebook. Les agradecería. También estás haciendo en vivos, también he visto que haces en vivos y ahí como que respondes preguntas, entonces de pronto si tienen curiosidad. Exacto, vamos a empezar a abrir ya un canal en YouTube, vamos a hacer el en vivo en las plataformas al mismo tiempo, multiplataforma. Hemos hablado de amor incondicional, de perdón, de límites, etcétera. Y la segunda parte del programa es hacer preguntas y en estas preguntas pues las contestamos con el tarot. Te agradecería muchísimo que por ahí pusieras la página y les agradezco muchísimo nos hayan escuchado. Pues mediten, conecten y pues muchísimas gracias, querido amigo. Estoy para servirles a todo el público, a todo tu público, a ti y pues muchas gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti. Entonces, bueno, ya saben, visiten ahí la página de César Campos Paix. Aquí como quiera la vamos a poner. Y pues bueno, si les gustó este video, denle like, suscríbanse y pues ya, nos vemos a la próxima.